alegro mucho de ver a caras conocidas y otras desconocidas. Gracias por venir un sábado al mediodía, un sábado de invierno, pero creo que vale la pena, ¿no es cierto? Madrugar, levantarse de la cama por tener el privilegio de tener en Chile a Javier Guerrero. Recién bajado el avión, o sea, ya no puede estar más fresco, digamos, así que muy agradecida de Il Posto de que nos haya abierto las puertas, ¿no es cierto? Y sobre todo muy contenta de poder celebrar esta segunda edición de este libro, que para mí es una joya. Ya vamos a hablar de este libro, que se publica en 2022, originalmente en metales pesados, pero que recientemente es reeditado con un extraordinario epílogo de la filósofa francesa Catherine Laurent. Vamos a hablar de todo esto más adelante, ¿no es cierto? Entonces, un poco lo que quería decir es que estamos acá en plan de celebración, ¿ya? Por tener a Javier, por tener este libro con esta nueva versión, y sobre todo porque nos da una perspectiva, ¿no es cierto? Han pasado 4 años ya del lanzamiento de este libro, que ahora viene como revisitado por Malabú, pero también es, creo, muy relevante que el propio Javier pueda mirar con alguna perspectiva temporal, ¿no es cierto?, crítica, quién sabe, quizás hay preguntas que se han resuelto desde que el libro existió hasta esta nueva vida que está teniendo, pero todo en un afán celebratorio, ¿ya? Yo egoístamente voy a ocupar esta oportunidad también para hacer algunas preguntas de mi propio interés, pero estoy segura que esto va a, digamos, a desbordar, digamos, el caso particular mío de interés, porque ya voy a decir por qué, pero este libro para mí es absolutamente fundacional, ¿ya? Gracias a este libro yo existo como investigadora, eso es poco, digamos, así como en breve. Javi, no sé si queréis decir algo, y si no empiezo. Es muy cortito. Vale, sí. ¿O queréis dar como un...? No, perfecto. Voy a leer unas cositas. No los prometo no aburrirlos, pero voy a leer. Inteligente, inspirador, extraordinario, un objeto bello, un aporte fundamental, un libro riguroso, amplio, innovador, voluminoso, impuro, dinámico, erótico, material y profundamente original. Estas son algunas de las palabras con las que se ha referido la crítica a escribir después de morir, ¿ya? Yo quisiera agregar transformador, ¿ya? Un poco honrando digamos, el título de nuestro encuentro de hoy día, no solo porque es transformador, sino que yo puedo dar testimonio en primera persona de cómo en la medida en que yo leía este libro sentía que mi pensamiento se iba modificando. Entonces, pocas y raras veces eso ocurre, y casi nunca uno tiene la posibilidad de interactuar, ¿no es cierto?, uno a uno con los autores de los libros que te han modificado tu pensamiento, ¿ya? Eso para mí es de los impactos más radicales que puede tener una investigación, una escritura, ¿no es cierto? Y sobre todo después una propuesta tan audaz como la de Javier, ¿ya? Entonces, de alguna manera, si hoy día vamos a hablar de archivo y transformación, yo puedo decir que mi propio tránsito, tanto intelectual como de género, estaba marcado en alguna medida por este libro, ¿ya? Una de las últimas palabras con la que o adjetivo con la que este libro ha sido descrito, y es la que nos convoca hoy, es revolucionario, ¿ya? Esa es la palabra con la que Malabú, digamos, resume, digamos, el impacto que tiene este libro. Entonces, para hacer una pequeña introducción, digamos, de lo que Javier aborda en este libro, quisiera compartir, y acá de nuevo egoístamente, cuáles fueron los aspectos, y son 2 aspectos muy aparentemente menores, pero tremendamente radicales, que fueron los que transformaron mi pensamiento. El primero, la aparición de la primera persona en un texto académico, ya, el yo. Pero no es un yo abstracto, es un yo que tiene cuerpo, y es un yo que en este caso muy particular tiene sentidos, ¿ya? El tacto, el olfato, la audición, digamos, son recursos radicales de investigación para Javier. Acabo de leer una breve cosa. Para él es importante el cuerpo del investigador, que consulta los archivos e incluso el espacio donde se preservan. Otra cosa que, ¿no es cierto?, que quizás Lefort había reparado antes, ¿no es cierto?, pero el archivo no es un documento que está flotando en el aire, ¿no es cierto? El archivo tiene un espacio que lo resguarda, un protocolo, un edificio, y unos guardianes sobre todo, que en tu caso son bastante estrictos.
dice que la sala, y acá esto fue una de las primeras cosas que me conmovió, digamos, porque no solamente él entra en primera persona, sino que nos obliga a reparar en el protocolo del archivo, dice que la sala de consulta es una superficie muy alejada del sepulcro. Primera acción radical, ¿no es cierto? El archivo no es lo que está muerto, lo que pasó, sino que el archivo se trata de un dispositivo que de alguna manera encripta el deseo de su autor, ¿no es cierto? Y que quienes investigamos los archivos debemos acariciar sus superficies para acercarnos a aquello que está allí, aunque todavía no lo sepamos, ¿ya? Se trata de un relato material, dice Javier, que no intenta clausurarse como obra completa, que por el contrario no termina ni terminará nunca, porque culminar sería morir. Entonces este es un libro que de alguna manera se opone a lo que entendemos convencionalmente como muerte, ¿ya? Y que la muerte sería el fin del autor. Acá pienso, ¿no es cierto?, en Donna Haraway, quien dice que, ¿no es cierto?, que la piel no es el último límite. Javier entra por ahí, ¿ya? Entonces, de este tipo de pensamientos radicales de lo que estamos hablando acá, ¿ya? Primero que nada, el archivo no es una estación final, esto es lo que conversábamos, ¿no es cierto?, en París hace poco. Luego, el archivo no está flotando ni no es una realidad abstracta, sino que es una realidad material, plástica, que preserva los deseos o incluso la posibilidad de escribir de sus autores. Y por último, la aparición radical. Y esto sí que para mí fue como, o sea, yo todavía puedo sentir escalofríos cuando recuerdo, él está hablando en primera persona. Es su cuerpo el que está tocando el archivo de Reinaldo Arenas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto como modo de bienvenida, quisiera pedirles un aplauso para Javier. Bueno, una felicidad, como dijo Anthony, apenas bajado de las escaleras del avión, muy feliz de estar en Chile siempre. Y bueno, siempre agradecer, veo muchas caras conocidas y gente, grandes amigos, ¿no? Pero bueno, reconocer el trabajo de Paula Barría, ¿no?, la gran editora de Metales Pesados, que hizo posible este libro, que hizo posible también la reedición con el epílogo de Malabú. Siempre muy agradecido, Paula. Y la otra persona es Paje Rasovic, ¿no?, que está en el libro, que ahora conversaremos sobre Paje Rasovic. Un trabajo increíble y ya una amistad de muchos años y una conversación que continúa en persona y más allá, ¿no? Y bueno, al Ariel, ¿no?, también por hacer posible este lugar de discusión, pero porque la conocí justamente la primera vez que la vi y que conversamos, justamente era una presentación en la Universidad Católica, organizada por mi colega y amiga Rubí Carreño, y ahí apareció el Ariel, que me hizo una pregunta extraordinaria, y luego conversamos en la salida, que había como un cafecito y unos dulcitos de guayaba, y entonces, como decía también mi gran amiga, la Malú Reola, corte A, ¿no? Vancouver, estoy presentando y entra la Ariel Ferencia Richard, que ya había escrito Inacabada, o ya yo había leído Inacabada en ese momento. Y el resto ha sido como una conversación incesante y presentaciones en diferentes rincones del mundo. Sí. Que nos han llevado a discutir, no a partir de este libro, porque el trabajo de Ariel sobre el archivo es independientemente de este libro, no es una parte de este libro, es un nuevo capítulo sobre el archivo, y de eso vamos a hablar. Hay algo que quiero destacar, ¿no? Que tiene que ver con este libro, que tiene que ver con los archivos que están rescatados, o la palabra es mala, ¿no?, que están contenidos en este libro. Y
y sí, cuando lo escribía de alguna manera, que fue un proceso de escritura más largo, ¿no? Obviamente como todo libro hoy día, ¿no? Que se va escribiendo y después vas entendiendo qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entendí que había algo que podía decir, ¿no? También fue muy inspirador el trabajo de Arlette Farge, ¿no? Y otros trabajos. Pero quiero empezar la discusión que vamos a tener a partir justamente de la entrada de Catherine Malabou, ¿no? Que para mí fue absolutamente transformadora. Desde la primera vez que la vi en una presentación en NYU, en la Universidad de Nueva York, y le presté atención al concepto de plasticidad que ya venía trabajando, y me di cuenta que el concepto de plasticidad iba a operar profundamente en lo que yo intuía, ¿no? Venía a responder a algo que yo intuía desde hace mucho tiempo y tenía que ver justamente con la capacidad transformadora de los cuerpos, ¿no? Y la autodeterminación del cuerpo, ¿no? Y así empezó el trabajo, ¿no? Ahora, como dijo Anthony, el trabajo en Princeton, pero el primer archivo literario que yo toqué, ¿no? Justamente fue en la Universidad de Princeton, ¿no? Entonces, mucho antes de pensar migrar a Estados Unidos, mucho antes de pensar hacer el doctorado en Estados Unidos, mucho antes obviamente de pensar trabajar en la Universidad de Princeton. Pero quiero volver a Malabou porque la oportunidad que creo que me ofreció Malabou, entender un poco el concepto de plasticidad, que es un concepto muy complejo, no es un concepto sencillo, es un concepto de estos que sientes que entiendes y al mismo tiempo luego lo pierdes, ¿no? Pero al mismo tiempo la exuberancia y la producción de Malabou me permitió, ¿no? Revisar mis propias discusiones sobre el cuerpo y entender las relaciones entre cuerpo y archivo, que podría ser una primera aproximación. Entender, ¿no? Cómo ese yo que aparece en el libro, que aparece de manera prominente, que trata de robarse el show, es un cuerpo que le da sentido e inteligibilidad a algo que parecía muerto. Entonces lo primero que intenté con este libro fue destituir la relación entre muerte y archivo. Y para eso, y siempre lo comento cuando he presentado este libro, así que si alguien estuvo, me disculpa porque hay algo que me aterra y es repetirme. No, por favor. Además, presentar un libro de nuevo implica, ¿no? Todo lo que me aterra. Y es justamente entender que desde el archivo, ¿no? Yo podía probar, y esa fue mi primera propuesta, probar que el archivo contenía un cuerpo, ¿no? Y que el archivo contenía un trazo, lo que entendí primero, ¿no? Como un trazo de ese cuerpo. Y pasó justamente en Uruguay, a donde iremos ahora, en Montevideo, en el archivo de la poeta Delmira Agustini, ¿no? Está narrado en el libro profusamente, ¿no? Cuando acerco al archivo y me dicen que hay un mechón de cabello de Delmira Agustini. Yo pedí entre los materiales el mechón de cabello para verlo, como varios materiales que había, y la archivista me dijo que prefería no traerlo. Y a mí me interesó mucho esto y desde allí trabajo justamente con todo el relato de archivo, que me interesa, no diría mucho más que el archivo, pero tanto como el archivo, ¿no? Y bueno, claro, y entendí que al negarme el contacto, estaba negando, lo que estaba haciendo era de alguna manera entender, ¿no? O probando la primera parte del libro, que el archivo es también una tumba, ¿no? Es donde yacen los restos de su autoría, ¿no? Y a partir de allí me interesó primero probar, es decir, el archivo contiene el cuerpo, parte, ¿no? Un resto, un trazo de ese cuerpo muerto de Delmira Agustini, y también un cadáver. Entonces, entre los materiales inusuales que hay en este archivo montevideano, está justamente un pajarito disecado, que está también fotografiadísimo en el libro.
En un libro de mano, no puedo dejar, porque cada vez que hablo del libro, y parte de la crítica, lo que faltó allí, es que la gente habla más del diseño. Acá dice como material profundamente original. Totalmente. Y un objeto bello, eso refiere a la belleza del libro. Absolutamente, Sí. de Paula Loviano, Sí. ¿no? Que está integrada en el trabajo, o sea que es su libro también, ¿no? Entonces, quiero decir que este pajarito, ¿no? También venía de alguna manera a dar cuenta de que el archivo poseía un cadáver, ¿no? Y todo archivo es también una sepultura. Entonces, ¿qué hacer de nuevo, ¿no? ¿Cómo transformar este archivo, cómo transformar este cuerpo inerte justamente en algo que pudiera vivir? Y el título, ¿no? Escribir después de morir, ¿no? No es escribir, ¿no? No estoy trabajando con archivos póstumos, estoy trabajando con la posibilidad de que el límite del cuerpo, el límite de la autoría, el límite de la escritura no está contenido en el fin biológico de la persona que escribe, ¿no? Sino en la interacción que sucede en el archivo. También pensando, otra parte que pruebo, estoy escribiendo un texto específico sobre eso, a partir de la idea de la basura, ¿no? Todo archivo también es basura, cachivache, ¿no? Es decir, en el archivo hay trabajos, obras que nunca fueron terminadas, que no sirvieron para nada, que no tuvieron destino, que contradicen incluso la idea de la silueta del autor. Y entonces, ¿qué mayor oportunidad si no es la de trabajar sobre un cuerpo de obra que se mantiene de alguna manera informe, ¿no? Y por eso, y de allí pasamos a la forma. Entonces, para cerrar este primer comentario, algo que me ha obsesionado, y es el trabajo que sigo haciendo sobre el archivo, es qué pasa con la silueta autoral, ¿no? ¿Cómo se sella una autoría? Que cuando decimos autor, ¿no? Cuando decimos autora, ¿no? ¿A qué nos referimos? Y siempre hago el mismo ejemplo, ¿no? Cuando digo, bueno, pensemos en Cervantes o en García Márquez, ¿no? ¿Qué viene? Aquí podríamos, de alguna manera, todos nos viene una imagen, una idea, ¿no? Un cuerpo cerrado, una obra cerrada, sea 100 años de soledad, sea Don Quijote, sea que marca qué es Cervantes, ¿no? Como yo hago inteligible la silueta de Cervantes como autoría. Y me interesa qué pasa cuando esa silueta puede ser alterada, ¿no? También mi formación en teoría de género me hizo posible entender, ¿no? Que nadie puede alterar una silueta, ¿no? Como dice Butler en ese libro, en ese primer libro de Butler, dice, no estoy pensando, no, en una respuesta a ese libro de Butler, ¿no? Gender Trouble, donde dice, bueno, finalmente yo no estoy diciendo que uno en la mañana se cambia de traje y entonces escoge el género que puede, ¿no? El género está encarnado, hay una cantidad de procesos reiterativos, procesos performativos, que es la idea de el gran aporte de la Butler justamente es la performance, la performatividad, no la performance, pero la performatividad. Y entonces me doy cuenta que, bueno, por supuesto que tenemos manos que de alguna manera marcan, le dan forma a una autoría, a una obra en específica, pero que no determinamos esa forma, sino que se produce en colectivo, ¿no? Entonces, eso allí me hizo entender, ¿no? Que lo que estaba planteando era no una teoría sobre los archivos literarios, ni siquiera, y esto voy a decir algo más adelante, no una teorización sobre archivos literarios o archivos visuales marcados por una condición minoritaria del género, ¿no? Sino es una teoría de archivo. Exacto. Absolutamente. Sí. Mejor o peor, pero es una teoría de archivo que me permite, donde yo, por el campo al que pertenezco, que trabajo con artistas y escritoras, me sirve como pedagogía para trazar una silueta inteligible de lo que entendemos como autoría. Pero es una teoría de archivo. Entonces, ahí va, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. En el fondo,
hay una cosa que también desarma el libro de Javier, que es la idea del escritor como un ser individual y autónomo, ¿no es cierto? Entonces como que la escritura, estos son mis apuntes del 2022, la escritura nunca es individual, y de hecho considera otras manos, ¿no es cierto?, que no solo despiertan estos, sino que también continúan con la práctica de la escritura, ¿ya? Ahora pensando un poco en Cervantes, ¿no es cierto?, nombres que han sido sedimentados, que hemos heredado, ¿no es cierto?, prediseñados, ¿no es cierto?, se nos pasa como una especie como de pack for dummies de fuera. Hay una cosa muy interesante en tu teoría, que es que la memoria puede ser interpretativa, en ese sentido nos da como cierta libertad, ¿no es cierto?, y la escritura colectiva, ¿no es cierto?, y esa escritura a su vez transforma la figura autoral del que ya no tiene cuerpo, y eso no deja de ser muy interesante, ¿no es cierto?, porque nos convertimos también en escritoras que continuamos un proyecto literario de alguien cuyo cuerpo ya no está, ¿no es cierto?, o ya no está en la forma orgánica que estaba distribuido cuando pasaba la vida por ahí, ¿no es cierto? Acá quisiera leer, con Javier tuvimos una conversación muy linda en 2023 en la Universidad de Princeton para los 50 años del golpe, y tuvimos un largo paseo por el campus, ¿no es cierto? Durante esa conversación está publicada en Artichoke, que se las voy a mandar por si a alguien le interesa porque es muy buena. La respuesta de Javier, a mí igual me quedó bien, digamos, pero las respuestas de Javier son muy buenas. Y quiero compartir una respuesta que me dio Javier en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, esto es porque quiero volver a la cuestión de la primera persona, ¿no es cierto? Entonces le digo, Javier, ¿cómo apareció la primera persona en la escritura académica? ¿No es cierto? Y él me dice, en algún momento del encuentro con el archivo, entendí que la presencia del cuerpo formaba parte de la investigación. Imagínense lo que es esto para años de investigación doctoral, o sea, ¿no es cierto? Como que es como si el cuerpo hasta entonces no hubiera existido, ¿no es cierto? Pero real es así, entonces después como integraba ciertas genealogías que podían resultar novedosas para la academia. Imagínense la humildad. Tocar el archivo de un autor tiene y va a tener siempre repercusión en la materialidad de sus autorías. Esto, Javier hablando, me permitió entender que mi cuerpo es tan importante para el cuerpo autoral como el cuerpo autoral ha sido para mí, ¿ya? La figura asimétrica, ¿no es cierto?, del que es investigado y el que investiga acá encuentra una horizontalidad. ¿Y esto es por qué? Porque hay un intercambio casi amoroso que repercute en mí. Quiero decir, la aparición de un cuerpo pide correspondencia con otro, ¿ya? Entonces cuando la gente dice que este es un libro bello, sin quitarle mérito a Paula Laureano, es un libro bello materialmente, pero también su propuesta es muy bella, ¿no es cierto? Porque apela a nuestro sentir, ¿ya? Que rara vez también es incluido en la academia, ¿no es cierto? En la academia nosotros, lamentablemente, ¿no es cierto?, como que hoy día es la productividad, producir, ¿no es cierto?, impactar. Pero ¿qué pasa con los afectos, ¿no es cierto? Entonces hay una autorización en este libro a quienes investigamos a sentir. Imagínense eso, por eso Malapú también dice que esto es revolucionario, ¿ya? Entonces, acá voy a leer una cosita muy corta de mis apuntes del 2022 para preguntarle a Javier. Entonces, en su capítulo dedicado a Reinaldo Arenas, ¿no es cierto?, que es de alguna manera como el germen, ¿no es cierto?, con el que comienza esto, Javier recurre a la escritura de una carta, ¿no es cierto?, y por lo mismo investiga el formato de este medio, una carta, ¿no es cierto?, hoy día es un email, pero acá es una carta. Entonces, dicen, y esto por favor ojo con la belleza, dice que la carta es un cuerpo acariciado, irritado, ensalivado, que luego de pasar por mis manos y pasar de mano en mano, llega con suerte a su destinatario, quien la acaricia al leerla y al releerla para luego volver a doblar, casi siempre reproduciendo el mismo movimiento que la originó, ¿no es cierto? Una cosa asimétrica, ¿no es cierto? Así como la carta se envuelve y se manda, se vuelve a desenvolver y se vuelve a mandar. Y acá quiero hablar de la cuestión de la correspondencia, ¿ya? Digamos la correspondencia como un sistema de correos, ¿no es cierto? Pero también la correspondencia de lo que corresponde y de lo que calza o descalza, ¿no es cierto? Y un poco quiero que hablemos el arco desde Reinaldo a la Paz, ¿no es cierto? Porque el libro termina con el único archivo de la única autora de todos los que elige
Javier, que está viva y está aquí en esta sala, que es La Paz de Errázuriz, ¿no es cierto? Y de nuevo, así como con Reinaldo Arenas trabaja el formato de la carta, ¿no es cierto? Con Paz habla de un contrato, ¿ya? De nuevo una figura, ¿no es cierto?, leguleya, si una quisiera creer, pero que si uno dice contrato, de nuevo, uno empieza a salvar la palabra, ¿no es cierto? Entonces, por favor, desde la correspondencia y la carta a el contrato y la paz. Como un contrato de paz. El contrato de paz, sí. Lo de la... me hiciste volver, ¿no? A esa sensación porque, claro, prestarle atención a toda lo que yo llamo coreografía del cuerpo cuando estás en el archivo. Es decir, hay... cuando digo ensalivado, hay gente que ha destacado la condición poética, pero no es nada poético, ¿no? Es absolutamente material, ¿no? Es decir, las cartas están dobladas, que hay que desdoblarlas a veces, ¿no? Y al desdoblarla, de alguna manera también reproduces el mismo gesto de quien recibió la carta o de quien la dobló, ¿no? Entonces me interesaba esa posición de llegar al archivo y revisar una carta, poder de alguna manera citar, abrir, ¿no? Corresponderte de alguna manera también con ese autor o esa autora que está más allá, ¿no? O más acá, tú le dices. Sí, claro, y finalmente más acá. Y hay una parte que bueno, es casi generalizado cuando leemos también, pero cuando vamos al archivo, siempre la gente me comenta, es como que siento que el archivo me habla, ¿no? Es cierto que yo llego allí, hay algo, ¿no?, que me está llamando, que está... Y esa cercanía, ¿no?, con algo, con entrar a, o tratar de alguna manera también emular ese gesto que alguna vez también funcionó, incluso el olor, ¿no? No hemos hablado de esto, ¿no? En el archivo de Severo Sarduy, que estaba en el libro también, cuando yo abro, que es un archivo interesantísimo, porque es un archivo con François Val, su pareja, de Telquel, el editor de Bart, ¿no? Entonces es un archivo también matrimonial, ¿no? Entonces entras a este archivo en Princeton, que no solamente trabajo archivos de Princeton, y empecé a trabajarlo antes de que trabajara en Princeton, no es un contrato de un archivo que tengo promocionando los archivos de Princeton, pero cuando sentí, ¿no?, el olor a tabaco, ¿no? De alguna manera también revivir algo, ¿no?, de ese momento vital, ¿no? Y para mí la figura vital, de vida, ¿no?, que está presente allí, ¿no? Entonces es como, ¿qué pasa, ¿no?, cuando llegamos al archivo y podemos retomar algo que quedó truncado por el tiempo, por el accidente de vivir, ¿no? Todos en algún momento dejaremos, creo, ¿no?, de vivir en algún momento, y dejaremos proyectos que se terminan y no se terminan, que llegan a puerto o no llegan, ¿no? ¿Y qué pasa con esos proyectos entonces interrumpidos? No únicamente quiero plantear la idea de un proyecto específico, ¿no?, que debe ser recuperado, ¿no? No únicamente, sino cómo se tuerce también una poética, ¿no? Cómo se puede reconocer a alguien irreconocible también, que es el principio de la plasticidad, la transformación, que es lo que rescata justamente Malabú, en este epílogo que yo me siento absolutamente overwhelmed, ¿no?, con ese epílogo, y contaré la historia con Malabú ahora, pero es un epílogo que obviamente va más allá del libro. Es decir, lo que dice yo lo recomiendo, no pensando en mi libro y el entusiasmo de Malabú, sino porque hay un par de cosas al final, y yo quiero leer esa parte, ¿no?, más adelante, que vale la pena para pensar la memorialización y la idea del archivo, porque Malabú llega a decir algo en algún momento que me sorprendió, ¿no?, como una última conclusión que a mí me sorprendió y que no tiene nada que ver con el libro, es un hallazgo de ella absolutamente, ¿no? Entonces, hay una cosa que estoy siendo totalmente desordenado, perdonen, pero
así es, ¿no? Pero hay algo que dijo el Ariel, que fue la pregunta que yo le hice a Malabú, ¿no? A Malabú por primera vez la vi hace 1000 años en NYU, creo que como en 2007, hace 20 años, en NYU presentando, y luego presentando el libro, la había leído por supuesto, está pensadísima en el libro. Una colega me invita a Irvine, en California, y llego a la sala y entra Catherine Malabú. Yo presentar el libro y en mi texto traía una discusión sobre Catherine Malabú. Esto terminó en un desayuno al día siguiente y luego en un encuentro que es el que hace finalmente la posibilidad del epílogo, un encuentro mexicano donde hablé con Catherine Malabú y leyó este texto impresionante, para mí en ese momento era impensable. Pero la pregunta que yo le hice a Malabú es una pregunta que me obsesiona y creo que es una pregunta también que nos une, porque la sacaste acá, y es, ¿qué pasa? El concepto de plasticidad implica, ¿no? Yo creo que lo explico un poco allí, pero la idea de cobrar forma y dar forma, ¿no? Es una dialéctica de la forma, donde el problema de la forma es principal, y es la transformación, y viene de la neurociencia, ¿no? La plasticidad neuronal, pero el concepto lo trae de Hegel, y el concepto de la plasticidad. La plasticidad es un poco complejo ahorita resumirlo en un sábado de teatro. Pero lo que quiero decir es que hay algo en algún momento con el que trabajan también los neurocientíficos, pero también Malabú, que es la idea de la petrificación, el momento en que la forma deja de transformarse, ¿no? Y esa petrificación me interesa pensarla en el sentido también, más o menos quienes están acá, me imagino, trabajamos un poco dentro de las humanidades, en general pienso, pero quizá no, pero trabajamos un poco con la forma acá, todos quienes estamos acá. ¿Qué pasa cuando la forma deja de cambiar, ¿no? Que es el principio. Y es la petrificación. Y la pregunta es qué pasa, ¿no? Cuando, si es posible, ¿no? Retomar la transformación, la metamorfosis, pensando en la forma autoral, luego de petrificar, ¿no? Que es una pregunta que tengo, ¿no? Pensando, y por eso es que, y esto va a ser un gran cambio, ahora, después de esto que voy, me interno en el archivo de García Márquez. Porque me interesa, a ver, es un escritor que a mí me gusta, ¿no? Y estoy también en un tránsito para desdemonizar lo que ha pasado con García Márquez y con el boom en nuestras áreas. Pero ese es otro tema, ¿no? Pero independientemente que es un autor que me guste o no, es un autor sagrado, ¿no? No es monumental. ¿Qué pasa cuando se produce un cierre, ¿no? Sobre un autor que aparentemente no puede decir más? Y la publicación de En agosto nos vemos, la obra póstuma, que generó además polémica, porque además la gente, cuando salió la crítica, dijo que era mala. Y tuvieron que justificar, ¿no? La propia edición justifican por qué sale esto. García Márquez lo aprobó en vida, ¿no? Hizo un check, ¿no? Para que se publicara finalmente, después de no sé cuántos años de muerto, finalmente sacamos esto, ¿no? Entonces, me interesa abordar, ¿no? La idea de por qué, ¿no? De cómo trabajar con un autor petrificado, ¿no? Es decir, con una forma petrificada. ¿Qué posibilidades tenemos, ¿no? De operar sobre esto? Entonces, eso es un punto que me interesó con Malabú. La respuesta de Malabú fue mucho más compleja con esto, como para dar como un hint, como dijo que sí, que era posible, ¿no? Después de la petrificación. Y una cosa más que quiero añadir, también mi primer acercamiento como del archivo es un acercamiento a partir de la película, ¿no? La película en el sentido del 35 milímetros o 16 milímetros, pero ciertamente película y cine, porque los primeros archivos que yo revisé en mi vida no fueron archivos literarios, ¿no? Porque mi formación es en Film Studies, ¿no? Es justamente trabajar en moviola con película.
Y el trabajar con película te hace entender los archivos de otra manera. Primero materialmente, porque como bien sabes, la película necesita una estabilidad, bueno, como muchas cosas, el papel también, tú sabes más de eso que yo, pero la película necesita una temperatura, ¿no? Porque si no se contrae o se vuelve lo que se vuelve vinagre. Por eso es que los archivos fílmicos huelen a vinagre, ¿no? Cuando trabajamos en cine decimos que nos gusta la ensalada. Me gusta el vinagre, está vinagrado todo, y en el caso, ¿no?, de que la temperatura esté muy baja, se vuelven como se petrifican, se vuelven como piedra, se rompen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, ¿no?, con esa materialidad, ¿no? Estoy hablando justamente del archivo aquí como materia. ¿Qué hacer con esa materia que se ha petrificado, ¿no? O que se ha disuelto, ¿no? Pensando, ¿no?, más allá y pensando una idea más allá. Pero si intenté ordenarme, pero no, por favor, está mucho mejor. A propósito de la fotografía, al igual que la carta, ¿no es cierto? Javier dice que son pieles discursivas y materiales que se reproducen como suplentes, ¿no es cierto? Acá abro comillas para citar a Javier. La tumba intenta que los restos descansen en paz y los extraña en vida. El archivo sobre el que teorizo y las condiciones transformativas que genera, por el contrario, requieren que sus pieles no cesen de mudar, ¿ya? Ojo acá con la cuestión orgánica, ¿no es cierto? Como que incluso la plasticidad, ¿no es cierto? O esta como, digamos, como extensión prostética que podría ser una fotografía, ¿no es cierto? Vuelve a reclamar cierta cuestión orgánica de vida, y esto es muy raro, ¿no es cierto? A mí el concepto de plasticidad, en algún momento yo decía, pero ¿cómo si estos son restos orgánicos, ¿no es cierto? Pero después entendí que hay una cuestión como prostética, que es casi como una especie como de, digamos, como de extensión que aún plástica puede devenir orgánica, ¿ya? Me perdí acá. Entonces, sobre todo... no, ya, sus pieles no cesan de mudar, que sus formas no dejen de desarrollarse y que activen en el contexto de manos críticas y amorosas que destituyan la subjetividad. El archivo es una condición incesante donde la forma es una constante eterna, ¿ya? Entonces acá una de las cosas muy interesantes, ¿no es cierto?, que señala Malabú tiene que ver con la idea de huella y forma, ¿no es cierto?, y después de forma y huella, ¿no es cierto? Y después de, según lo entiendo bien, una especie como de que la huella es una forma travestida. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, bueno, y acá como la bomba, ¿no? No, yo no me propuse esto, pero había algo en la teorización de Derrida sobre el archivo que me incomodaba muchísimo, ¿no? Y sobre todo la petrificación y el fetiche de únicamente casi que citar, buscar, pensar el archivo a partir de la lectura que hace Derrida en un libro, además, que fue pensado como una teorización del psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis es una teoría de archivo, es lo que parece decir el libro de Derrida, ¿no? Mal de archivo, en inglés Archive Theories, ¿no? Y claro, y entender que la plasticidad venía a traer otro problema que no era el de la huella, ¿no? Me permitió recorrer otro camino, que no era el camino derridiano, donde la dialéctica, ¿no?, preservar, destruir, que es el principio, ¿no?, que inscribe Derrida en la idea de huella, en la idea de différence, como además lo trae ahora también Malabú, nos atrapaba era como un trap, ¿no? Era una trampa. Y me parece que recorrer el camino de la plasticidad me dio la posibilidad de explorar otras posibilidades del archivo. Y claro, Malabú agarra esto, que es su obsesión, ¿no?, también, y entiende, ¿no?, que el camino de la plasticidad, el camino de la huella, es distinto, o son distintos. Pero
por el hecho de que algo dice en una parte muy interesante sobre mi teorización sobre el archivo, que es justamente la idea de pensar la forma, donde la forma siempre es transformable. No hay una forma estable antes de la construcción de la idea de forma, ¿no? Y para mí fue muy revelador también entender que eso estaba obviamente en mi trabajo, porque entendía que la forma era incesantemente transformadora y transformada, pero no entendía que no había una forma inicial, que es mi trabajo con el género, la idea de perder los originales del sexo, que está muy presente en este libro, y que lo traigo por justamente el trabajo de Butler. Pero la bomba viene en que el final de este epílogo es una pregunta, ¿no? Dice, a ver, más o menos lo que he dicho, voy a leer 2 párrafitos. Dice, el archivo entendido como producción de la pulsión de muerte, está hablando de Derrida, coincide con la autobordadura de la huella. He lidiado con esta pregunta durante toda mi vida, esto lo dice Malabú. ¿Cómo es posible convertir la huella en forma? Estas preguntas, por supuesto, no alteran la belleza y la potencia del libro de Javier Guerrero, porque además está haciendo una crítica, ¿no? Creo que la plasticidad, y más precisamente la plasticidad del archivo, resiste al canto de las sirenas, al llamado de la huella. Pero también creo que se necesita una estrategia para construir y cobijar esta resistencia. El término plastique también significa actor en griego antiguo, y a veces se refiere además a la máscara que usan los actores. Y aquí viene, ¿no? Cuando yo miraba la impresionante foto de Passerasuis en la página 288 y siguiente, que muestra a la Evelyn, la travesti o la drag queen, me surgió una pregunta. Me pareció que la huella y forma quizá no se oponían. Y ahí es la crítica, ¿no?, que está planteando, porque yo la opongo, ¿no?, contra Derrida absolutamente. No eran antagonistas, sino que todas las huellas eran formas disfrazadas, maquilladas, pintadas, impresas, diseñadas, fotografiadas. Y a la inversa, que todas las formas eran huellas transvestidas, actores de su propia borradura. Después de todo, hay realmente una decisión entre el escritor anónimo de Blanchot, y es una discusión que ella tiene, ¿no?, y la drag queen. ¿Existe realmente un quiebre entre la archivización y el travestismo? Lo que Javier Guerrero llama inversiones libidinales. Hemos llegado a un momento en que la diferencia misma revela su origen metamórfico. Hoy todo puede transformarse. Es lo que llamo anarquismo, y es también una de las grandes enseñanzas del libro. Este es el final, pero es ver, no prestarle atención a lo que yo digo, sino posar la mirada en la Evelyn de La Paz, ¿no? Y entender, ¿no?, que entonces quizá huella y forma no son, ¿no?, excluyentes, ¿no?, sino que pueden estar presentes en un mismo lugar. Ella ya había dicho Malabú en un texto extraordinario, que más que Malabú es interesante porque se tradujo primero en español, no el gran libro de Malabú, pero que apareció primero en inglés, pero una parte, y además lo publicó acá Palinodia, ¿no? Palinodia, que es un libro precioso, que es un libro pequeñito, no el Porvenir de Hegel, que es el gran libro de Malabú y es el que yo recomiendo más, pero uno que se llama La plasticidad me espera. Es un libro precioso que está acá, que da como... Y allí ella dice, de alguna manera también, que también la huella, si la huella no se transforma, no puede ser nunca huella, ¿no? Entonces, también está planteando esa idea, pero no es hasta que ve justamente la foto de la Passerasuis que entiende que pueden convivir y que no son excluyentes. Y a mí me parece que eso para mí fue como un gran regalo, entender que
que por ser también, por mediar entre la Malabú y la Paz, ¿no? se produce también esta gran conclusión, ¿no? Que cierra el epílogo y ahora cierra el libro, ¿no? Pero me parece que no es una conclusión, te voy a rebatir ahí, porque creo que es una continuación de la conversación. Y en ese sentido a mí me parece que las cosas más plásticas que ha hecho Malabú es acoplarse, ya que estábamos hablando de plegarse y de replegarse, al pensamiento de Javier y empezar a jugar con él, ¿no es cierto? Pareciera ser como que es capaz como de establecer algunas críticas, unirse a la conversación, pero me parece que conclusión de hecho es anticoncluyente, ¿no es cierto? Es una especie de como decir, como incluso el libro y la teoría de Javier resiste a la sedimentación, es decir, convoca a un juego, ¿no es cierto? A un baile, entre por ejemplo la Paz y la Malabú, ¿no es cierto? Inesperado. Y lo que permite, de hecho, justamente lo que estamos haciendo hoy día, que a 4 años de su lanzamiento, ¿no es cierto?, el libro siga oxigenándose. Y acá voy a insistir en que las pieles sintéticas, desde donde las veo yo ya, son orgánicas. Si uno las mira como... Entonces, como lo que el pacto de Malabú es juguemos, conversemos, bailemos, ¿no es cierto? Sergio Chase, el querido profesor, ¿no es cierto?, que yo tuve en NYU, amigo tuyo, ¿no es cierto?, decía, la muerte es cuando el baile termina, ¿no es cierto? Es verdad, sí. Y acá pareciera que el baile no termina, ¿ya? Y eso es lo que propone Malabú, de alguna manera seguir como trabajando y maleando, digamos, manipulando, digamos, esta materia teórica, pero también en materia física, ¿no es cierto?, para ver sus posibilidades. Es decir, acepta el pacto de la transformación permanente. ¿Ya? Yo quería decir algo porque aquí entra el otro baile, ¿no? Que es el baile que tenemos, ¿no? Y ahí la verdad que, y lo digo en este escenario, pero lo he dicho en otros escenarios, incluyendo en París, ulala. El libro Gordon Mataclar contra viejas superficies, ¿no?, de Ariel Florencia Richards, abre un nuevo capítulo es el libro más extraordinario de archivo que he leído en los últimos años. Es un libro, le decía a la Paula la última vez que nos vimos en Guadalajara, miren que estamos tan internacionales, por Dios. Le decía a la Paula, le comenté que dije voy a llevar a París una discusión sobre la Ariel. Digo, es un libro extraordinario y muy complejo de leer. La Paula me dijo, ¿sí? ¿Te parece? Y le dije, sí, es muy complejo de leer. Es un libro que yo he descubierto donde la Ariel descubre otra parte del archivo que yo he nombrado como la clausura operacional, citando ya no a la filosofía francesa, sino a la biología chilena, a Maturana y Varela, bueno, uno de ellos chileno, argentino. Y es justamente, ¿no?, lo que piensa también, donde se intersecta el baile, ¿no?, donde se intersecta con Malabú, que es la idea, ¿no?, que pasa, no únicamente el cuerpo de quien abre el archivo, quien toca el archivo, quien tiene contacto con el archivo, quien se corresponde con el archivo, produce una transformación en esta silueta autoral, en esta forma que es el archivo, sino que el archivo también transforma, ¿no?, entonces a la persona que llega, ¿no? Y es el trabajo que hace con Gordon Mataclar en esta impresionante libro, que además está lleno de momentos muy reveladores que yo trato de aislar para hacer pedagogía también del archivo, pero que nunca hace justicia suficiente a lo que se dice allí. Pero la idea de la clausura operacional, que más o menos también después de llegar en un avión a Santiago el mismo día, pero como para decir en 2 frases qué es, ¿no?, la idea de que todo cuerpo viviente es cerrado, ¿no?, pero sobre todo Maturana se dio cuenta de que no podía haber ningún, ¿no?, circuito cerrado, ¿no? Todo sistema tiene que abrirse, y crea este concepto de
clausura operacional, ¿no? Que tiene que abrirse y cerrarse para vivir. Y esto lo dice también Jean-Luc Nancy de otra manera. Un cuerpo abierto es un cuerpo que ya muere. El cuerpo tiene que permanecer cerrado, todo cuerpo viviente. Entonces, lo que descubre L'Ariel es justamente esta otra fase del archivo, donde el archivo también se entiende como cuerpo, como clausura operacional, o tiene una clausura operacional, siempre que podamos decir que el archivo tiene vida, porque el problema de Maturana y Varela es que no permiten que se apliquen estos conceptos a un cuerpo no viviente. Entonces ahí tenemos un problema. Es decir, tenemos que probar que el archivo tiene vida para entonces poder trabajar con la tecnología crítica de estos dos géneros, ¿no? Entonces allí Ariel inaugura una nueva línea de un libro extraordinario. Yo esto no lo he dicho y lo también publicado por Metales Pesados. Pero mi libro Mata Clark es en una palabra una carta de amor a Javier. O sea, eso es lo único que es, ya a Gordon y a todo lo que sea, pero es una carta de amor a Javier. Y eso lo sé yo y lo sabe Javier y ahora lo saben todos. Entonces, antes, como tenemos una concurrencia maravillosa, que seguramente se mueren de ganas de hablar contigo, voy a leer una cosita muy chiquitita y después les parece si abrimos la palabra y comentamos un poco con Javier, sáquenle el jugo. Pero tengan piedad porque acaba de aterrizar. Dormí toda la noche. Sí. Salí a las 2 de la mañana, después de tratar de llegar primera vez que me pasa, ¿no? Llevo 2 días tratando de llegar a Chile. Bien, estos archivos a los que refiere Javier, y estos son un cruce entre lo que tomé apuntes y también le pedí prestado quizás alguna frase, dice, necesitan de un cuerpo a cuerpo. Y acá no voy a dejar de pensar en que estamos viendo un mundo pospandémico, ¿cierto? Sí. Pospandémico, uno podría pensar por el interés, por el SIDA y el VIH, ¿no es cierto? Pero también por el mundo del COVID que nos ha permitido, y que es el punto de inflexión que también propone La Paz, ¿no es cierto? Con la exposición que realiza justamente aquí en el post, el distanciamiento social. Es decir, esta cuestión de Guadalajara y de París, que no es un alarde, digamos, tiene que ver con la posibilidad del mundo que estamos viviendo después de haber estado confinados, ¿no es cierto? En que el contagio, en la perforación, ¿no es cierto?, que el cuerpo pueda tocar al otro, se nos fue estatalmente prohibido, digamos. Entonces, bueno, por la presencialidad, pienso, ¿no es cierto? Entonces, estos archivos necesitan de un cuerpo a cuerpo, de un contacto sustancial, de caricias prohibidas para poder respirar los nuevos tiempos, para hacer que lleguen a aquello impensable. Acá pensemos en transformación, ¿cierto? El archivo no se ha inventado. Entonces, para pensar que lleguen a aquello impensable, improbable, inimaginable, a pesar, y esta es una clave que ya tendremos que discutir en otro momento, del paso. ¿No es cierto? Entonces, por favor, con cuidado, las personas que quieran como sumarse a la conversación, bienvenida, acá con ustedes Javier.